como ven, a distintas etapas yo voy teniendo mayores, la próxima, yo voy teniendo mayores, yo soy doctor Pizarro, por si acaso. Ya. Entonces, cuando vemos esto, conforme vamos avanzando en la vida, nuestras respuestas al miedo van haciéndose presentes desde un principio. El gran problema es ¿qué interviene? Dentro del punto de vista que les he dicho, ¿ya? Si vamos al vínculo solamente, la manera como resolvimos problemas con el vínculo que tuve en mi casa, con un padre, con una madre, con una abuela, va a determinar qué tan seguro puede estar. ¿Ya? Y definitivamente eso va a intervenir en los trastornos de ansiedad. Cuando hablan de neurosis, hablan de trastornos de ansiedad. Unos tienen abnormalidades genéticas, la fobia, la obsesión y pánico. Otros son adquiridos. Los miedos, muchachos, son adquiridos. Recuerden eso bien. La próxima. Ya. Por ejemplo, pariente de primer grado de trastorno del pánico tiene 4 a 17 más de presentar un trastorno. Ese trastorno. La tasa de trastornos obsesivos compulsivos es superior en fenómenos compulsivos. Es una realidad. Todos conocen un trastorno obsesivo compulsivo. Y los primeros grados de fobia social tienen mayor posibilidad de tener una fobia social. Por ejemplo, si la madre tiene una fobia social o una fobia determinada, la hija en algún momento va a ser también fobia. O el hijo, la próxima. Entonces, estamos de las amenazas, pérdidas. El estresor psicosocial, hemos visto cuáles son los momentos donde yo voy a tener problemas para decidir. El estresor psicosocial ya viene a ser el evento traumático. Un chico que está en el colegio empieza a fastidiar. Es un evento traumático. ¿Ya? Una chica que también empieza a fastidiar. Un padre que lo amenaza. O cuando el niño escucha que los padres discuten. ¿Qué creen que hace un niño cuando siente que los padres discuten? Llora o se esconde. Entonces, yo tengo esa situación. Este es un estrés, claro que puede ser un estrés. ¿Qué pasa cuando una niña la tocan de chica? Muchas mujeres se quedan calladas. Y cuando tienen una patología grave, fibromialgia, como es estable, puede aparecer recién lo que hicieron. Puede pasar años. Imagínense por qué guardar un poco la vergüenza. Yo creo que muchas veces estas personas que tocan son los primos, son los tíos. Entonces hay una sociedad secreta. Más adelante ya viene el estrés de cómo mantener una pareja. Una pareja que tiene 10 o 14 años. Ya. El tipo es infiel. ¿Quién está estresado? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Por el infiel. El infiel estará estresado por la culpa. Entonces, como ven, hay una situación, no, que quiero que el perdón, está preparado para que el perdón no debe hacerlo. ¿Por qué se hizo? Entonces, todos estos cambios se asocian a esto. La próxima. Muy bien. Factores traumáticos, trastornos traumáticos puede ser una agresión física, una violación, un bullying, ya, eso, e inclusive una infidelidad o un problema de pareja. Y torturas, asaltos, desastres. En el fondo, un asalto puede que no sea un trastorno traumático. Si a mí me roban el celular un par de veces, de repente me olvido. Si es con un arma, a veces me duele un poco. Pero si me golpean o me secuestran, estamos acostumbrados a ver violencia ahora. Entonces no nos hace ya no hay tanta violencia como es cotidiano. Es una cosa que hizo que estemos todos alerta. Hace los últimos años la gente viene tensa, desconfía del vecino y todo. Entonces, de por sí ya hay una carga muy dura fuera de lo que pasa con las cosas. Muy bien. Entonces,
que es neurobiología es una respuesta individual que cambia de control. ¿Ya? El yo, si nos vamos a decir, adopta una medida defensiva. Yo voy a empezar, presiono, no regreso, ¿cómo me defiendo? Cuando eso falla, ¿no? Yo puedo tener un cuadro ansioso. La próxima. Conflicto, ansiedad. Tienes un buen mecanismo de defensa, hay una represión, te olvidas, ya si es efectivo, el equilibrio mejor. Si no es efectivo, aumenta la tensión. Es como una reacción. Puedo tener mecanismos de defensa, regresión, conversión, entrenamiento, todo lo que ya estudiaron en psicología médica, que son los elementos que Freud dice, son los mecanismos de defensa que tenemos. Pero si no los uso, viene la fobia. ¿Qué es la fobia? El miedo a cualquier cosa. La autora puede tener fobia a los perros, la otra fobia a las arañas, a los pericotes, o fobia a que la miren. Ya se va estructurando. Entonces, el obsesión compulsiva es el acto y la repetición. No puedo pasarme la raya, tengo que tener todo ordenado. Y en el fondo todos tenemos el rasgo de este tipo. Pero ya cuando es imposible contenerlo, no. Y la neurosis histérica. Que acá, curiosamente, se pone Jesús como neurosis histérica, pero más que todo sería el trastorno de ansiedad. Ahora, que puede ser la persona más histriónica, ¿no? Es otra cosa. Que el miedo lo puede exagerar, sí es cierto, pero ese sería un rasgo de personalidad. Y la ansiedad puede emerger libremente de la ciencia. Es lo que pasa en el pánico. El doctor está tranquilo, ha dejado a su enamorada, salido a ver a su amiga cariñosa, regresa a su casa y en el camino siente palpitaciones, aborrecimiento, ¿no? Y siente que se va a morir. Llega a la clínica, al hospital, le hacen un electro, una eco y no tiene nada. ¿Qué ha sido? Un ataque de pánico. ¿Ha tenido antes algún problema? Está tranquilo. Ha ido guardando, seguramente sí, problemas que no ha resuelto, puede ser. Entonces, la próxima. Muy bien. Entonces, en la parte conductual que ya hemos visto, tenemos los estímulos y los mecanismos de emprender o imitar. Niña que observa a su madre, que cuando sube en el ascensor no quiere hacerlo, ella también puede imitar, pero en muchos casos no hay imitación. Una señora entra en una fobia social. Su hija, durante muchos años la acompaña. Pero esta chica, a los 12, 13, pasa al colegio, que vivía cerca, y le dicen una grosería porque le habían crecido los senos. Como que se asusta. Con el tiempo, su mamá la ponía como reina de belleza y todo lo que eso. Ya cuando veía a un hombre, o por lo menos sentía que todos la miraban, y antes de que la miraban se ponía rojo. La madre mejoró su fobia después de 30 años, y esta chica se quedó con la fobia. O sea, fue diferente, pero igual. Mira, la próxima. Y acá entramos a la parte más difícil, pero vamos a la entretenida, ¿no? Ya. Esto tiene que ver con varios sistemas, ¿ya? Y la idea es que la respuesta ansiosa es para preservar. O sea, hay una reacción contra cualquier agresión que nos haga, ¿no es cierto? Natural. Si tú haces un ataque, te defiendes. Sobre la base de esto, ¿ya? Cólera, ira, que el sistema límbico y la amígdala lo responde, tenemos que los tres importantes son la amígdala, el lococuerno y el sistema límbico. La próxima, vamos a ir a los mismos. La próxima. La amígdala, como saben ustedes, si la conocen, está en el lobo temporal y regula las reacciones del nervio, o sea, la que dispara las reacciones. Ustedes ya saben que ya aprendió que si hay luz roja, mejor no cruza. Ya, es automático. Se curva. Ya. Lógicamente, la producción es corticocortical,
cervicales, cortezas transversales, escleral, hipocampo y núcleos accumbens, tiene que ver con el sentido de la recompensa. Yo estoy tranquilo si evito un peligro. Y los estriados ya tienen que ver con el sistema vagal y lógicamente con la respiración y el condicionamiento de recompensa. Acuérdense ustedes que la respiración de este tipo puede producir un cuadro. Entonces lo que más o menos acá intenta hacer Jesús es plantearnos las conexiones que tiene la amígdala. Ya vamos a ver más adelante que son importantes y por qué tiene la respuesta. Es con la corteza subfrontal y acá. La próxima. Entonces, las proyecciones se dirigen a sistemas, ¿ya? Músculos esqueléticos. Hay una respuesta de ansiedad y miedo. Por eso el centro regulador de informes estereoceptivos e interoceptivos. Y la respuesta es decir, cualquier situación que sea interna, yo voy a reaccionar con una ira, cólera o una aversión. Igual, cuando es externa, cuando me hacen algo. Si me duele algo, hay gente que cuando duele algo, ¿le duele o se pone de mal humor? ¿Qué se pone de mal humor? ¿No? Entonces, hay una reacción. Me da miedo. A ver, cuando la gente va al hospital, ¿va contenta? Todo el mundo va porque le duele algo, le pasa algo y quiere saber qué cosa es lo que tiene. Eso aumenta su nivel de ansiedad. La próxima. El loco cerebro es el puente del ventrículo y acá lo más importante es que recibe las informaciones y está regulado por receptores GABA. Acuérdense que el GABA es la benzodiazepina natural del cerebro. Y los péptidos, fosfolipidotropina, sustancia P, acetilcolina. Entonces va activando, recibe la información, la canaliza a través del tallo cerebral, el núcleo amigdaliano, y ingresa a la corteza insular, orbital e infralimpia. O sea, va para ese lado. Llega la información, tengo la alarma, ¿ya? Y veo, recibo más información hacia la amígdala de lo que está pasando, ya con mayor precisión. La próxima. ¿Ya? Tiene envía referencias a la amígdala, al hipocampo, al hipotálamo, corteza medial espinal y todos implicados en la respuesta al miedo. Entonces, ¿qué es esto? Un centro importantísimo de la respuesta. ¿Ya? Se activa, ¿en qué momento se puede activar? Todos conocemos que produce la adrenalina, si me baja la presión, si me baja la glucosa. Cualquier situación de intraceptiva que esté alterando mi sistema va cuando tenemos estos problemas de colon irritable, ¿no? Algún tipo de amenaza, cuando tengo fiebre, automáticamente va a dar la información de que estás alerta por lo que te pasa. Entonces vas a buscar una ayuda, no te vas a quedar ahí. No estás tan mal que bueno, te ayuda. La próxima. Y el tálamo, eso es importantísimo. Sin esto no hay miedo. Es el centro encefálico que funciona como una estación de relevo. Canaliza los estímulos ambientales de la corteza. Quiere decir, la corteza manda información y de aquí va para allá. Cuando esto no es, tiene una adicción, no hay miedo. La próxima. Activa la parte simpática, ¿ya? Y libera oxitocina y cortisol. ¿Por qué? Porque en el hipotálamo está todo lo que es el trastorno de placer, apetito, deseo sexual, ¿ya? Y también la respuesta. Ante un miedo, ¿qué se activa? La adrenalina, ¿qué hace? Produce impulsividad. Te preparas para la lucha. Y pues, lógicamente, entra la sorpresina, la oxitocina, péptidos y neuroendocrina. Próximo. Y la sustancia crispericuetal, ante un peligro inminente, ¿ya? Es transmitida desde la amígdala desarrollando un complemento defensivo. O sea, va a
congelarse. Congelarse quiere decir que yo estoy acá, hay una reja, y yo veo a alguien que puede, no sé si va a romper la reja y me va a matar o no, porque tiene un arma. Entonces, estoy, que no sé si huyo o no. O un animal salvaje, digo, ¿no? De repente no puedo ir. Entonces, esto, o este proceso, transmite desde la amígdala hasta acá. Y acá ya podemos manejar el comportamiento defensivo. No, todavía no, la próxima. El hipocampo ya tiene conexiones límbicas y sensoriales. Acá es donde ya vamos a empezar a trabajar con el 5HTA, o sea, los receptores de serotonina, que fueron el descubrimiento más importante, a pesar de lo que vamos a ver, por lo menos es la teoría más cercana a la situación de ansiedad. Próximo. Ya. Acá la corteza orbitofrontal. Quiere decir que de acá va la información, selecciona y planea el comportamiento de la cuerpo. Más o menos es así. Yo soy la corteza. Es un león, ya la información. La vida vuelve a preguntar a través del tálamo, vuelve a recibir información de que sí es. Si es una foto, me tranquilizo. Pero si no es una foto, busco planifico hacia dónde voy a correr o qué voy a hacer. ¿Ya? Esa respuesta ya también está monitoreada por la efectividad. Si corro bien, ¿no? Por eso es que se asume que los receptores de serotonina, que son muchos los que están en el información digestivo, acá estarían también involucrados junto con la dopamina para una respuesta. La próxima. Entonces, el neuróneo anatómico ya sabemos. Como les decía, hay una activación motora esquelética, es decir, huyo o ataco. Con el núcleo parabranquial, que está en la amígdala, ya aumenta la frecuencia respiratoria. Con el núcleo del hipotálamo se activa el sistema nervioso simpático. O sea, todo esto, la próxima. Con el núcleo corridoso se aumenta la liberación de noradrenalina. Es el que hay. En la depresión pasa lo mismo. Aumenta esto y te genera una serie de síntomas, ¿no? Aumento de la presión, sudoración, dilatación. Con la región gris-periconectora se desarrolla el comportamiento. O sea, acá hay que desarrollar el comportamiento. Acá me da la energía. En la región gris-periconectal ya desarrolla. El núcleo basal del vago recibe estímulos locos y hipotálamo y la activación del sistema parasimpático, ¿ya? Que es cuando aumenta la frecuencia urinaria. Voy a dar un examen y de repente se me forra el estómago. Estoy con miedo. Entonces, y con el núcleo trigemino sí ya tiene que ver con el gesto del terror. Hay gente que puede tener cara asustada y está asustada. Hay gente que puede no tener cara asustada y está asustada o está con miedo. Ahí entra un poco la parte cultural. La expresión del miedo puede ser diferente. En la China, la expresión del miedo es la risa. Nosotros es un poco la natación. Entonces, eso sí tiene que ver un poco con la cultura. Entonces, este está más fácil. Miren ustedes en el centro, la estrella, la vista. Entonces, si hay una amenaza, tálamo, amígdala. Corteza prefrontal, frontal, sustancia intelectual y devenida, trabaja con el hipocampo, para allá, corteza emocional, vía aferente, lococélulas. Y miren ustedes, la respuesta de la amígdala es activar. Te activa al estrato que te da el miedo, huir o atacar. Al bueno trigeminal, expresión facial. Entonces dije, el núcleo parabranquial, hiperventilación. El miedo es hiperventilación. Núcleo motor del vago, ¿ya?
activación del sistema parasimpático, incremento de frecuencia urinaria de defecación, hipotálamo lateral, activación del sistema simpático y taquicardia, incremento de presión en sudoración. Y el núcleo paraventricular, liberación de neuropéptidos, respuesta hormonal al estrés. O sea, toda esta respuesta, que es lo más sencillo, como ven, de la amígdala va y viene y recibe información. Esta información la traslada y hay una respuesta. Con el estrato, con el núcleo trigeminal, con el núcleo paralímbico, núcleo central. La hiperventilación se produce por esto, el incremento de frecuencia urinaria, por el problema dorsal del vago. Entonces ahí tienen los patrones de respuesta al miedo. En general, es más o menos planteado. Si estas vías están alteradas, entonces vamos a tener una respuesta anormal. ¿Ya? La próxima. ¿Ya? Entonces, hasta acá hemos visto la respuesta de Edwards. Pero acá hay una respuesta rápida, ¿cierto? Ante un enemigo, ante un evento, yo voy a desarrollar una estrategia de huida. Hasta acá no hay pensamiento, es una sensación rápida. Tú desarrollas rápidamente, sudas, estás hiperactivo, estás en un proceso de defensa. Entonces, ¿qué ha hecho Jesús? Ha empezado a ver qué pasa con la estimulación de elementos que tienen que ver con la noradrenalina. Entonces, como ven, el lococélulos provoca miedo y la adrenalina y la noradrenalina en sujetos sanos produce estrés. Entonces, quiere decir que es una respuesta. ¿Qué nos dice esto? Cuando tomas un antidepresivo, actúa en inhibición de la captación oxígena. Por ejemplo, la amitriptilina. Baja la ansiedad y aumenta el metóxido fenílico, que lo puede reclutar el organismo. Entonces, quiere decir que con esto yo mejoro. Ahora, ¿quién me va a dar esta respuesta que no sea un medicamento? El alcohol. Entonces ahora entienden por qué el primer ansiolítico fue el alcohol. El tímido llega a tomar un par de tragos y el hombre está contentísimo, puede ser normal la fiesta. Y cuando no, está apagado. Entonces el alcohol se usa de esa manera, porque tiene un efecto tranquilizador. Acá la inormina, que es un bloqueador de alfa 2, ¿no? Y produce elevación de la presión arterial, ¿no? Y reduce la actividad de locos coronarios. Claro. Ambos hechos en una manera alergénica en la patología del trastorno de pánico. Lo que está diciéndonos acá es que cuando yo tengo un ataque de pánico, voy a tener un aumento de liberación de noradrenalina. De lo contrario, no me voy a sentar con todos los síntomas que tengo. Ahora, ¿por qué se activó? ¿No? Puedo haber estado activándola antes. Y ese día me dio. Ya después de eso, la gente se aguanta, es muy duro. Y la fobia también tiene sensibilidad con los tetraenérgicos. Entonces, una cosa que empezaron a usar fue los beta bloqueadores. ¿Para qué usar beta bloqueador? Para calmar los síntomas físicos del miedo. Los guitarristas lo tomaban para que no haya sudor de manos ante la presión del público. Entonces, como ven, esto ayuda al control de los síntomas. No mejora los síntomas físicos, sino los controla. La próxima. El soproterenol provoca ataque de pánico. Es un inhibidor de captura de serotonina que tiene efecto sobre la parte del pánico. Da una regulación del receptor en el beta-adrenérgicos. ¿Qué es lo que pasa? Es un medicamento que va a trabajar con los inhibidores, con los receptores de serotonina, inhibiéndolos. La próxima. Ya.
Ya. Acá pone el modelo de estrés inescapable. O sea, cuando a ti te torturan, ¿no? Carga eléctrica. ¿Qué pasa con eso? Si yo te pongo una picana eléctrica como hacían los militares, ¿ya? ¿Qué voy a provocar? Una liberación de adrenalina, que a mí puede ser prevenida ¿con qué? Necesito clonidina. Entonces, igualito, clonidina, no, opiáceos, benzodiazepinas y alcohol. Esto se ha dado, esta respuesta se ha encontrado más en los pacientes de estrés postraumático, los que han sido sometidos a tortura. Ustedes saben que la gente de acá se fue a Irak. Mucha gente se apuntó y se fue a Irak, contratada por compañías estadounidenses. Se fueron a resguardar los campamentos de los estadounidenses y a la ciudad de Bagdad a hacer la organización. Sin embargo, todos los que han estado, y los que han estado 10 años, 5, 6, 10, han venido con un estrés postraumático muy fuerte. Si escuchan un ruido, se tiran al suelo. Si hay un incendio, piensan que es un cohete, es un misil. ¿Ya? Y irritables, totalmente cambiados. O sea, el miedo por el estrés postraumático es fuerte, igual que una violación. ¿Ya? La próxima. ¿Ya? Y acá se pone el lactato. Si ponemos lactato, ¿ya? Hay una exagerada respuesta. Yo provoqué un ataque de pánico con lactato. ¿Ya? Con menor intensidad, frecuencia de fuego social, pero es un quimioreceptor. ¿Qué me da eso? De consecuencia que la producción de lactato nos va a dar una reacción de ansiedad. La próxima. Y acá ya estamos trabajando con la GABA de benzodiazepina. Definitivamente lo primero que se hizo para cualquier trastorno de ansiedad o miedo era trabajar a nivel del GABA, ¿no? El GABA es activado por el sulfuro de cloro, ya saben ustedes, y finalmente por otra población inhibitoria. El receptor de GABA es presináptico, que se ha estimulado, libera GABA y algunos aminoácidos excitatorios. Las benzodiazepinas, el etanol, han demostrado un efecto ansiolítico del receptor, localizado en la subunidad alfa del GABA, y también el ácido nucleico. Entonces, ¿qué nos demuestra? Que la efectividad de lo primero que se usó, que fueron las benzodiazepinas, era totalmente importante, pero las benzodiazepinas nos daban a nosotros ¿qué cosa? La posibilidad de bajar el miedo. Pero si seguían tomando benzodiazepinas, pues o podía ponerme adicto o iba a necesitar más dosis. Es como el que consume alcohol, ¿no? Consume para sentirse bien, pero la dosis va a ser única o va a aumentar, porque puede ser placer. Después viene el efecto de bajar. Y lógicamente con antagonistas de los receptores benzodiazepínicos ya son menos sensibles al miedo. Si quiere una hiposensibilidad, hay una hiposensibilidad del receptor de GABA a nivel del locus ceruleus. En general, el GABA es el que puede regular. Tenemos medicamentos que van al GABA ahora. La próxima. Y la difusión serotonina. A partir del 99, toda la década del 90, lo que se planteó es el cambio. ¿Por qué tenemos que usar benzodiazepinas y no curamos nada o bajamos muy poco? Los trastornos de ansiedad son los más discapacitantes, mucho más que la depresión, muchísimo más. ¿Por qué? Si yo tengo miedo, tengo fobia, ya me calmo la fobia, pero tengo miedo y me vuelvo a dar, pero puedo dejar de trabajar. Si yo tengo una ansiedad generalizada, lo mismo. Entonces, y la fobia social es un elemento que es muy discapacitante. Entonces, las investigaciones, ¿ya?, sobre el pánico, fobia social, ¿no?,
se hicieron a partir de que la inhibición, la recaptura de la serotonina en estos trastornos era muy buena. Empezamos con el famoso Prozac en los 80 y después empezamos a desarrollar otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? No solamente es la serotonina, que tiene varios sectores, 1A, 2A, 2C, sino también vinculados a la dopamina, pero están ubicados en distintas partes del cerebro. Entonces lo que se quisiera preguntar es, bueno, vamos a conocer al respecto qué se han hecho. Se han hecho otras investigaciones. La flunfenamina, agonista serotoninérgico, y la clorfenidacina, liberador de serotonina. Hemos probado dos. Uno que es agonista y el otro liberador. Porque en el trastorno se piensa que existe una hipersensibilidad a los receptores HT1D que tienen inhibición sobre la neuronas de GABA y estimula la actividad de los receptores. Sin embargo, investigaciones con poder social demuestran más bien una hipersensibilidad a receptores 5HT2, que son los receptores donde van a actuar los antidepresivos. Cuando hablamos de liberación de prolactina, estamos hablando de que actúa sobre los receptores serotoninérgicos, mejora, pero no produce aumento de prolactina, que puede producirse cuando yo actúo a nivel de los receptores serotoninérgicos. Pues se han dado cuenta en las prácticas que muchos pacientes que toman un neuroléptico, ¿qué hacen? Muchas mujeres me traen galactoferol y todo lo suspenden la próxima. Asumiendo que la de esa persona hay una respuesta que hace todos. Entonces, lo que ponen acá como ejemplo es la buspirona. ¿Qué es la buspirona? La buspirona nunca llegó acá. En el momento que se estaba buscando qué medicamentos podían ser mejores para la ansiedad, se luego con la buspirona, que era un inhibidor de captación de serotonina muy bajo, prácticamente era un antidepresivo. Tuvo algunas virtudes o no, pero no llegamos a conocerlo acá. Actuaba a nivel del receptor pre y posinario. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Cuando ponemos que es agonista parcial, es un poco menos eficaz que los IRS, y ocupa el receptor posináptico para seguir teniendo. Y lo que va a hacer es disminuir. Si tengo un exceso de serotonina, voy a estar así. Si tengo una baja, tengo que estar mal. Entonces tengo que tener una regulación especial. Fue muy bueno, pero no pudo superar a los IRS, a pesar de que se den buspirona, y esto va a hacer que no tomen benzodiazepinas bajo este sistema de regulación. Pero no funcionó. Realmente su desarrollo como molécula ha sido muy bajo. La próxima. Ya. Y viene la hipoactividad, ¿no? Y donde aparece que en el que se hablan aquí del trastorno de pánico, ¿no? Y de la ansiedad generalizada, encontramos una disminución de niveles. Y por eso, como dije antes, los IRS, que son los que traen trastorno de ansiedad, digamos, regulan la próxima. Entonces, dado que esto lo encontramos, ya empieza a plantear ya que hay dos vías
¿no? La vía ascendente del núcleo dorsal a la amígdala y la otra la corteza prefrontal que provoca el miedo condicionado a otros crónicos dorsales, derrapes, no condicionado. El miedo no condicionado es decir, el miedo que puede aparecer y yo tengo una reacción. No lo tengo en mi registro como voy a tener miedo. Entonces se asumen dos cosas. Si tengo una hiperactividad serotoninérgica, esta sería responsable de la fobia. ¿Por qué? Porque el fóbico, ¿qué hace? Como dije antes, se pone rojo, se pone activo. ¿Qué sistema nervioso está más con aumento de serotonina? Y cuando estamos con aumento de serotonina, yo tengo que bajarla, ¿ya? Dependerá entonces de la importancia de cada día. O sea, es evidente que ustedes van a ver, seguro que en la próxima clase, los efectos de cada IRS sobre cada parte del cerebro. ¿Y por qué? Para fobia, uno es bueno, para ansiedad generalizada es otro, ¿ya? Y para TOC es otro. Entonces, ahí es la diferencia si tratamos de manejarlo con la serotonina, que es ansiógena. Y aquí la segunda es ansiolítica. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. La próxima. Esto es como para darnos cuenta de hasta qué punto los receptores de serotonina están asociados a la dopamina. Saben que la dopamina es la del placer. Cuando tengo un placer, tengo más dopamina. Eso es lo que generalmente sabemos. Entonces, como los receptores de serotonina son válidos, estamos hablando del H1, el H2 y el HDAC. Son con la consecuente inhibición de la difusión de dopamina del botón presináptico a la estrés intersináptica. Entonces, ¿qué es lo que asume? A diferencia de lo que he hablado, en el trastorno obsesivo compulsivo hay una hiperserotonina y aumento de dopamina. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Ya? Da lugar a síntomas compulsivos. Yo tengo una cantidad de dopamina, pero cuando esa dopamina aumenta, pues pasa en esquizofrenia y también pasa acá, ¿ya? Tenemos que viene actividad compulsiva. Entonces, la asociación de disfunción dopaminérgica y la hiperserotonina me va a producir un trastorno obsesivo compulsivo. La explicación es a través de estas reacciones. Lógicamente hay otras explicaciones que son un poco más psicodinámicas. Lo real es que a través de lo que hemos visto, la medicación puede ayudar a eso. Y quizá acá también, para que se den cuenta, tratamientos del TOC usan mucho los antipsicóticos atípicos. Los antipsicóticos atípicos, que no sé si ya lo vieron, inhiben serotonina y dopamina. Es un mix y funciona bien. La próxima. Y disfunción dopaminérgica. Claro, fobia social, hay disminuida la dopamina. Claro, si yo estoy conmigo en una fobia social y no puedo hacer esta clase, no tengo miedo de salir de conversar, tengo miedo de todo, pues no hay un placer, más bien hay un miedo perenne. Entonces, acá el doctor pone bupropión, ¿ya? Y que el bupropión, ¿qué cosa es? El bupropión es un medicamento, es un antidepresivo diferente, inhibe recaptación de serotonina y de dopamina. Se usa mucho para síntomas físicos y también para esto. Y síntomas de ansiedad social después de tratamiento con agentes bloqueadores de dopamina. Es como les dije, un antipsicótico típico que tiene esa capacidad y que de repente la ansiedad me la baja. De repente me bajo un antidepresivo, me tomo 25, 50 miligramos de ketamina, estoy contento. Oiga, ¿y qué pasó? Puede mejorar la regulación de dopamina y también. Y mayor frecuencia de trastornos de fuerza social en la enfermedad de Parkinson es una consecuencia. Ahí ya tenemos una alteración neurológica diferente en Parkinson. ¿Sí? Baja actividad dopaminérgica en actores típicos. Es
definitivamente las fobias o las timidez van a tener la posibilidad de bajar. La dopamina se activa con algo dulce, con la alegría, con el hecho de estar seguros. Es una activación fuerte. Ahora entienden ustedes por qué el que jala coca, no sé si alguno se ha metido un tiro por acá, de repente alguna vez, entonces, se meten un tiro y se ponen contentos, se ponen activos, puede hacer un montón de cosas con una gran alegría, porque va a aumentar la dopamina. ¿No? La próxima. A ver. Ya. El CRF, que ya lo conocen ustedes, está en la amígdala, en el hipocampo, bueno, está en casi todos lados. Pero ¿qué hicieron? Hicieron una inyección intravenosa, ¿ya?, de CRF, ¿ya?, provocando la actividad, la hiperactividad de locos coreanos. Quiere decir que tenía el locos coreanos aumenta noradrenalina. Y la inyección produce en la amígdala bien intenso. ¿Qué aumenta? La adrenalina y aparentemente lo que querían demostrar es que la liberación de hormonas cotropina, que está en el eje hipotalámico foxicial adrenal, que lo van a estudiar en depresión, pues sí produce ansiedad. Claro. Entonces lo van a ver en depresión. El sistema que aparece, que va a darnos una respuesta del estrés en la depresión, se altera más, ¿no? Y hay ya otros síntomas, no el miedo, aparte del miedo y la apatía. La próxima. Y la colecitoquinina está en la parte de cama. Se piensa que se compone una modulación de ansiedad. Las inyecciones como agonistas receptores de colecitoquinina tipo B inducen ataques de pánico. Ya. Mayor que los controles sanos, pero menor que en pacientes con trastorno de pánico. Entonces, en realidad, este neurotransmisor que está en el GABA no nos da la posibilidad de saber, puede estar alterado, pero no necesariamente tiene que ver directamente con lo que viene a ser el trastorno de pánico ansiedad. Porque puede producir ataques de pánico, pero menor que el paciente con trastorno de pánico. Los síntomas van a ser menores. Que es un receptor que va a llevar algunas actividades, pero no lo veo yo claramente como no tiene que ver. La próxima. Muy bien, el rito, que es un cuadro, ¿ya?, está en el Museo de Bilbao. Muy bien. ¿Alguna pregunta, diligencia, comentario? Algo que no se ha quedado muy claro. Bueno, como ven, se ha tratado de que ustedes tengan el conjunto, el esquema más grande con la vida más importante, de qué respuestas biológicas o neurobiológicas se activan. Cualquier lesión en ese lado funciona. Y ahí entra cualquier consumo. El alcohol, la coca o la marihuana con los opiáceos. Entonces, cuando un paciente consume y tiene algún problema de ansiedad, piensen primero qué vías pueden estar alteradas y ya el psiquiatra sabrá qué tipo de medicamentos va a usar. ¿Ya? Entonces, digamos que lo común. El alcohol es el más usado en el país. Muy bien, chicos, muchas gracias por su paciencia.